Mi jefe con derecho me obligó a trabajar durante el funeral de mi padre, así que renuncié en el momento más crítico de la empresa y lo vi perder un contrato de 2 millones. Mi padre se llamaba Roberto, aunque todos le decían Beto. Nació en un pueblo pequeño, hijo de campesinos que apenas tenían para comer. Desde los 8 años trabajó en el campo ayudando a sus padres y a los 16 se mudó a la ciudad buscando un futuro mejor. No tenía educación formal más allá de la primaria, pero era el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. Cuando llegó a la ciudad, trabajó de todo. Fue mesero, ayudante de albañil, vendedor ambulante, chofer de taxi. Cualquier trabajo honesto que le permitiera sobrevivir. Eventualmente consiguió un puesto en una fábrica de electrónicos donde trabajó durante 35 años. Empezó barriendo pisos y terminó como supervisor de producción. Todo lo logró con esfuerzo, dedicación y una ética de trabajo que yo siempre admiré. Mi madre, Elena, la conoció cuando ambos tenían 25 años. Ella trabajaba en una tienda de telas cerca de la fábrica, y mi padre pasaba todos los días solo para verla. Me contaba que tardó 6 meses en reunir el valor para hablarle, y cuando finalmente lo hizo, ella se rió de lo nervioso que estaba. Se casaron un año después, y yo nací 3 años más tarde. Los primeros 19 años de mi vida fueron, mirando hacia atrás, los más felices que he tenido. No teníamos mucho dinero, vivíamos en un departamento pequeño de 2 habitaciones, pero había amor, mucho amor. Mi madre era maestra de primaria y mi padre trabajaba turnos dobles en la fábrica. Pero siempre encontraban tiempo para mí. Mi padre tenía esta pasión secreta que nadie en su familia entendía, las computadoras. En los años 80, cuando las computadoras personales apenas estaban empezando, él quedó fascinado. Ahorraba cada centavo que podía para comprar revistas de tecnología y cuando yo tenía 12 años, rescató una computadora vieja de la basura de la fábrica. La llevó a casa, la desarmó pieza por pieza y la reparó usando manuales que conseguía en bibliotecas públicas. Esa computadora cambió mi vida. Mi padre me sentó frente a ella y me dijo, el futuro está aquí, mijo, aprende esto y tendrás un futuro que yo nunca pude tener. Y empezamos a aprender juntos. Él no sabía nada de programación, pero aprendimos lado a lado usando libros prestados y tutoriales impresos que conseguíamos donde podíamos. Pasábamos horas cada noche después de que él llegaba del trabajo. Él con su café y yo con mi leche con chocolate, tratando de hacer que esa computadora vieja hiciera cosas nuevas. Para cuando tenía 15 años, yo ya sabía más que él sobre programación, pero nunca dejó de interesarse. Cada vez que yo aprendía algo nuevo, él me pedía que se lo explicara. No porque lo necesitara, sino porque sabía que enseñar era la mejor manera de aprender. Era su forma de seguir ayudándome incluso cuando ya no podía enseñarme directamente. Entonces llegó el día que cambió todo. Yo tenía 19 años, estaba en mi segundo año de universidad estudiando ingeniería en sistemas. Era un martes de octubre, lo recuerdo perfectamente porque tenía un examen de cálculo al día siguiente y estaba estudiando en mi habitación cuando mi padre entró. Su cara estaba diferente. Nunca lo había visto así. Se sentó en mi cama y me dijo, mijo, tu madre está enferma. Muy enferma, cáncer de mama, etapa 3. Los doctores dijeron que con tratamiento agresivo tenía quizás un 40% de probabilidades de sobrevivir 5 años. Mi madre, la mujer más fuerte y alegre que conocía, la que nunca se quejaba de nada. Había estado escondiendo síntomas durante meses porque no quería preocuparnos. Los siguientes 8 meses fueron un infierno. Mi madre peleó con todo lo que tenía. Quimioterapia, radiación, cirugía. Mi padre y yo nos turnábamos para estar con ella en el hospital. Yo quería dejar la universidad para ayudar, pero mi madre me lo prohibió. Me dijo, si dejas la escuela, todo esto habrá sido en vano. Prométeme que vas a terminar, prométeme que vas a tener el futuro que tu padre y yo soñamos para ti. Le prometí. Fue la primera promesa importante que le hice y la cumplí. Mi madre murió un domingo de junio, justo antes de que yo cumpliera 20 años. Murió en casa, que era lo que ella quería, con mi padre sosteniéndole una mano y yo la otra. Sus últimas palabras fueron, los amo a los dos, cuídense el uno al otro. El funeral fue pequeño pero hermoso. Mi madre no quería nada ostentoso, solo familia cercana y algunos amigos. Mi padre dio un discurso que todavía me hace llorar cuando lo recuerdo. Habló de cómo ella era su luz, su razón de levantarse cada mañana, su mejor amiga. Habló de cómo en 30 años de matrimonio nunca se fueron a dormir enojados el uno con el otro. Habló de cómo ella lo hizo mejor persona cada día. Cuando terminó el discurso, mi padre me miró y me dijo, ahora solo somos tú y yo, mijo, pero vamos a estar bien. Porque ella nos enseñó cómo y tenía razón. Los siguientes años fueron difíciles, pero estuvimos bien. Mi padre se volcó completamente en apoyar mi carrera. Trabajó turnos extra para ayudarme con los gastos de la universidad.
aunque yo intentaba que no lo hiciera. Me llamaba todas las noches para preguntarme cómo me había ido. Celebraba cada logro mío como si fuera suyo. Cuando me gradué fue el día más feliz de su vida. Me dijo, tu madre estaría tan orgullosa, mijo, yo estoy tan orgulloso. Enmarcó mi diploma y lo puso en la sala de su departamento, junto a la foto de mi madre. Todos los que lo visitaban tenían que escuchar la historia de cómo su hijo se había convertido en ingeniero. Conseguí mi primer trabajo en una empresa pequeña de desarrollo de software. No pagaban mucho, pero era experiencia. Mi padre me ayudó a practicar para la entrevista. Me compró mi primer traje con sus ahorros y me llevó a la puerta de la oficina el primer día. Antes de que entrara, me dijo, recuerda quién eres y de dónde vienes, trabaja duro, sé honesto y siempre, siempre trata a las personas con dignidad. Esas palabras se quedaron conmigo. Todavía las escucho en mi cabeza cuando tengo que tomar decisiones difíciles. Trabajé en esa empresa pequeña durante 2 años, aprendiendo todo lo que podía. Luego me ofrecieron un puesto en una empresa más grande, la empresa donde eventualmente conocería a Derek. El salario era casi el doble, los beneficios eran mejores. Y había oportunidades de crecimiento. Acepté sin dudarlo. La empresa se llamaba, vamos a llamarla T-Solutions para proteger identidades, era una empresa mediana de tecnología con aproximadamente 120 empleados. Se especializaban en sistemas de gestión de datos para clientes corporativos, básicamente ayudaban a empresas grandes a organizar, proteger y analizar sus datos. Cuando yo llegué, tenían como 15 clientes importantes y estaban en pleno crecimiento. Mi primer día conocí a Derek, era el VP de operaciones. Básicamente el segundo al mando después del CEO, aunque en la práctica él era quien realmente dirigía la empresa día a día. El CEO, un tipo llamado Hayes, era más una figura decorativa. Aparecía para reuniones importantes con inversores, jugaba golf con clientes potenciales y firmaba documentos. Pero las decisiones reales, las que afectaban el día a día de los empleados, esas las tomaba Derek. Derek tenía 53 años cuando lo conocí. Era un hombre alto, siempre vestido con trajes caros, pelo perfectamente peinado con gel y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Me dio la mano con un apretón demasiado fuerte, como esos tipos que creen que apretar fuerte es señal de poder. Y me dijo, bienvenido al equipo, aquí trabajamos duro. Esperamos mucho de nuestra gente, pero si produces, te va a ir bien. En ese momento pensé que era simplemente un jefe exigente. No tenía idea de lo que realmente era. Las primeras señales aparecieron en mi primera semana. Estaba almorzando en la sala de descanso cuando escuché a 2 compañeros hablando en voz baja. Uno de ellos, un desarrollador senior llamado Márquez, estaba contando cómo Derek le había negado permiso para ir al nacimiento de su hijo porque había una fecha límite de proyecto de espera. Dije metiéndome en la conversación sin poder evitarlo, ¿no fue al nacimiento de su propio hijo? Márquez me miró con una expresión que mezclaba resignación y amargura. No fui. Pero tuve que usar días de vacaciones y Derek me puso una nota negativa en mi evaluación por falta de compromiso con el equipo. Me costó el bono de ese trimestre. El otro compañero, una desarrolladora llamada Patricia, añadió su propia historia. A mí me hizo trabajar desde el hospital cuando estaba en labor de parto. Estaba teniendo contracciones cada 10 minutos y Derek me llamó para preguntarme si había terminado un reporte que necesitaba para una reunión. Cuando le dije que estaba a punto de dar a luz, me dijo que el bebé podía esperar 1 hora, pero el cliente no. ¿Y qué hiciste? Pregunté, genuinamente horrorizado. Patricia se encogió de hombros. Terminé el reporte entre contracciones. ¿Qué más podía hacer? Necesito este trabajo. Tengo una hipoteca, un bebé, y no hay muchas opciones en esta ciudad para lo que hago. Esa conversación debió haberme abierto los ojos. Debí haber empezado a buscar otro trabajo en ese momento, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque pagaban bien, porque necesitaba el dinero, porque mi padre había trabajado toda su vida en condiciones difíciles y nunca se quejó. Y yo pensaba que eso era lo que hacían los hombres, aguantar, trabajar, proveer. Qué equivocado estaba. Los primeros meses fueron, tengo que admitirlo, emocionantes profesionalmente. Me asignaron a un proyecto importante, desarrollar desde cero un nuevo sistema de gestión de datos que sería el producto estrella de la empresa. El sistema anterior que usaban era anticuado, lento y tenía problemas de seguridad. Mi trabajo era crear algo mejor. Me sumergí completamente en el proyecto. Trabajaba 10, 12 horas al día. Me llevaba trabajo a casa. Soñaba con código. Mi padre me llamaba preocupado porque ya no lo visitaba tan seguido y yo le decía que era temporal. Que una vez que terminara este proyecto, las cosas se calmarían. Durante 4 años construí ese sistema. Lo diseñé desde la arquitectura básica,
Escribí la mayoría del código yo mismo, aunque eventualmente entrené a otros desarrolladores para que ayudaran con partes específicas. Pero el diseño general, la lógica central, las medidas de seguridad, todo eso era mío. Hablando de seguridad, déjenme explicar algo que será importante más adelante. Después de mi segundo año en la empresa, tuvimos un incidente que casi nos cuesta a un cliente importante. Un ex empleado descontento había intentado acceder al sistema de demostración usando credenciales viejas que no habían sido desactivadas apropiadamente. No logró hacer daño real, pero el cliente se enteró y casi cancela el contrato de Eric. En una de sus pocas decisiones inteligentes, me pidió que mejorara la seguridad del sistema. Yo implementé autenticación de 2 factores para el entorno de demostración. Básicamente funcionaba así: para acceder al sistema, necesitabas primero un usuario y contraseña regular que estaban guardados en el PES Web Manager de la empresa, pero además necesitabas un código temporal generado por una aplicación en tu teléfono. Sin ese código, no podías entrar. El sistema estaba vinculado a mi teléfono personal porque la empresa nunca me dio un teléfono corporativo. Cuando pedí un teléfono de trabajo para esto específicamente, Derek dijo que era un gasto innecesario que usara mi teléfono personal y ya. Así que eso hice. Ahora, aquí es donde mi paranoia con la seguridad, que es bastante irónica considerando cómo terminó todo, se vuelve relevante. Yo era la única persona configurada en ese sistema de autenticación. Había planeado agregar a otros miembros del equipo, pero para eso necesitaba capacitación, nuevos teléfonos corporativos y protocolos de respaldo. Preparé una propuesta detallada explicando por qué esto era necesario y se la presenté a Derek. Su respuesta fue: no es prioridad, tal vez el próximo trimestre. El próximo trimestre llegó y pasó. Volví a mencionar el tema. La misma respuesta de eventualmente escribí un memo formal, con copia a recursos humanos, explicando que si algo me pasaba, nadie más podía acceder al sistema de demostración, y que esto representaba un riesgo operacional significativo para la empresa. ¿Saben qué respondió Derek por email? Escribió, y esto es textual porque lo tengo guardado: nada te va a pasar, deja de ser dramático y enfócate en tu trabajo. Guardé ese email. No sé por qué lo hice en ese momento, quizás intuición, pero lo guardé. Y resultó ser una de las mejores decisiones que tomé. Mientras tanto, mi padre envejecía. Cuando yo cumplí 27 años, él tenía 65 y seguía trabajando en la fábrica. Le dije muchas veces que se jubilara, que yo podía ayudarlo económicamente, pero él se negaba. El trabajo me mantiene activo, me decía, el día que deje de trabajar, me muero. Ojalá hubiera insistido más. Fue en diciembre, 14 meses antes de todo lo que les voy a contar, cuando mi padre empezó a tener síntomas. Dolor abdominal que iba y venía, pérdida de apetito, pérdida de peso que al principio él atribuyó a que estaba haciendo dieta, fatiga constante. Cuando finalmente aceptó ir al doctor, después de que yo literalmente lo llevé a rastras, los resultados fueron devastadores. Cáncer de páncreas, etapa 4. El doctor fue brutalmente honesto con nosotros: no hay cura para esto. Lo mejor que podemos hacer es mantenerlo cómodo y darle la mejor calidad de vida posible en el tiempo que le queda. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, aunque no quería saber la respuesta. Es difícil decir con certeza, dijo el doctor. Puede ser 6 meses, puede ser 18. Depende de muchos factores. Mi padre tomó la noticia con una calma que me rompió el corazón. Cuando salimos del consultorio, me puso la mano en el hombro y me dijo: no pongas esa cara. Mijo, todos nos vamos a morir algún día. Yo ya tuve una buena vida, conocí al amor de mi vida. Tuve un hijo que me hace increíblemente orgulloso. ¿Qué más puedo pedir? Lo abracé en medio del estacionamiento y lloré como no había llorado desde que murió mi madre. Él me sostuvo y me dejó llorar, y cuando terminé me dijo: ahora vamos por una hamburguesa porque con la noticia que nos acaban de dar me la merezco. Esa era la forma de ser de mi padre. Encontraba humor y humanidad incluso en los momentos más oscuros. Los siguientes meses fueron un acto de equilibrio constante. Trabajo, cuidado de mi padre, trabajo, cuidado de mi padre. Contraté a una enfermera para que estuviera con él durante el día mientras yo trabajaba. Una mujer maravillosa llamada Carmen que lo trataba con tanto cariño como si fuera su propio padre. Usé todos mis días de vacaciones para llevarlo a quimioterapia, a citas médicas o simplemente para estar con él. Derek me daba mierda cada vez. Comentarios como: espero que ya hayas terminado con tus asuntos personales, necesito que estés enfocado en el trabajo, no en otras cosas u otras cosas. Así llamaba la enfermedad terminal de mi padre, otras cosas. Pero técnicamente yo tenía los días acumulados, había trabajado ahí 6 años casi sin tomar vacaciones, así que legalmente no podía negarme el tiempo. Aún así, cada solicitud venía con una mirada de desaprobación, un suspiro exagerado y algún comentario pasivo o agresivo sobre mi compromiso con la empresa.
Durante este tiempo, algo importante estaba pasando en el trabajo. La empresa había estado persiguiendo un contrato enorme con Meridian Corp, una empresa Fortune 500 que buscaba renovar toda su infraestructura de datos. Era el tipo de contrato que podía transformar a Tech Solutions de una empresa mediana a una grande. Estamos hablando de 2.3 millones de dólares iniciales, con potencial de expansión a más de 10 millones en los próximos 5 años. Derek estaba obsesionado con este contrato. Era todo de lo que hablaba. Cada reunión, cada email, cada conversación de pasillo eventualmente llegaba a Meridian. Esto va a ser lo que nos ponga en el mapa, decía. Esto va a demostrar que podemos competir con los grandes. El sistema que yo había construido era el centro de nuestra propuesta. Era lo que nos diferenciaba de la competencia. Era la razón por la que Meridian siquiera estaba considerándonos. Porque su CTO había escuchado buenas cosas sobre nuestras capacidades técnicas. La presentación final estaba programada para el viernes 11 de febrero. Íbamos a hacer una demostración en vivo del sistema. Mostrarles exactamente lo que podíamos hacer por ellos. El CEO de Meridian iba a estar presente junto con 3 de sus VPS. Era una gran oportunidad, yo estaba listo. Había preparado la demo durante semanas. Sabía exactamente qué mostrar, qué decir, qué enfatizar. Era mi sistema, mi creación, y estaba orgulloso de él, pero el universo, como siempre, tenía otros planes. Era un martes 7 de febrero, 4 días antes de la presentación. Yo estaba en la oficina en medio de una reunión de planificación para los últimos detalles de la demo. Mi teléfono estaba en silencio como siempre durante las reuniones, pero lo tenía sobre la mesa donde podía ver la pantalla. Cuando vi el nombre de Carmen en la pantalla con una llamada entrante, el corazón se me detuvo. Carmen nunca me llamaba durante el día a menos que fuera urgente. Teníamos un acuerdo, si todo estaba bien, me mandaba un mensaje de texto. Si llamaba, significaba que algo había pasado. Disculpen, dije levantándome, tengo que tomar esta llamada. Salí al pasillo y contesté. Mi voz temblaba cuando dije, ¿Carmen? ¿Qué pasó? Su voz era suave, gentil, la voz de alguien que ha tenido que dar malas noticias demasiadas veces en su carrera. Lo siento mucho, mijo. Tu padre acaba de fallecer. Fue pacífico. Estaba dormido. No sufrió. Miré el reloj. 10:47 de la mañana. Ese número está grabado en mi memoria para siempre. No recuerdo exactamente qué le respondí a Carmen. Creo que le dije que iba para allá. Creo que le agradecí por estar con él. Creo que me despedí, pero honestamente todo está borroso. Lo que sí recuerdo con claridad perfecta es volver a entrar a la sala de reuniones. Todo el mundo me miró porque mi cara debió haber dicho todo. Disculpen, dije, mi padre acaba de fallecer, necesito irme. Hubo un silencio. Luego todos empezaron a expresar sus condolencias. Lo siento mucho. Mis más sentidas condolencias. Tómate el tiempo que necesites. Estamos aquí para ti. Palabras amables de personas que, en su mayoría, eran buenas personas tratando de hacer lo correcto, excepto Derek. Derek no estaba en esa reunión, pero yo sabía que tenía que informarle antes de irme. Era el protocolo, así que caminé hacia su oficina, toqué la puerta y entré cuando él dijo adelante. Derek estaba sentado detrás de su escritorio enorme, mirando algo en su computadora. No levantó la vista cuando entré. Estoy ocupado, dijo sin mirarme. ¿Qué necesitas? Derek, mi padre falleció esta mañana. Necesito tomar el resto de la semana libre para hacer los arreglos del funeral y estar con familia. Eso fue lo que dije, palabra por palabra. Lo recuerdo perfectamente porque lo había ensayado mentalmente mientras caminaba hacia su oficina, tratando de mantener la compostura. Derek finalmente levantó la vista, pero su expresión no cambió. Fue como si le hubiera dicho que necesitaba salir temprano para ir al dentista. ¿Esta semana? Dijo no va a poder ser. Pensé que había escuchado mal. Mi cerebro, ya sobrecargado de dolor y shock, simplemente no podía procesar esas palabras. Perdón, ¿qué? Tenemos la presentación con Meridian Corp el viernes, dijo Derek, como si me estuviera explicando algo obvio a un niño lento. Necesito que estés aquí, Derek, repetí porque claramente él no había entendido. Mi padre acaba de morir hace literalmente media hora. Ahí finalmente me miró. Realmente me miró. Y lo que vi en sus ojos no fue compasión, no fue empatía, no fue siquiera incomodidad. Fue molestia, como si yo estuviera siendo inconveniente. Lo siento por tu pérdida, de verdad, dijo, y esas palabras sonaron tan vacías, tan ensayadas, como si las hubiera leído de un manual de recursos humanos. Pero Meridian es un contrato de 2.3 millones de dólares. Es la presentación más importante del año. Tú eres el único que puede hacer la demo del sistema. Intenté razonar con el porqué, a pesar de todo. Todavía creía que había un ser humano detrás de ese traje caro. Puedes posponer la presentación una semana, sugerí, tratando de mantener la calma. O puedo entrenar a alguien en las próximas horas para que haga una demo básica. Pero me interrumpió antes de que pudiera terminar.
no podemos posponer. Esta reunión tomó 3 meses coordinarla. Su CEO solo está en la ciudad esta semana, y no hay tiempo para entrenar a nadie adecuadamente. Mi padre está muerto, Derek. Necesito organizar su funeral, y entonces Derek dijo algo que se quedó grabado en mi cerebro con tinta permanente. Algo que todavía escucho cuando cierro los ojos algunas noches. Algo que cambió fundamentalmente la forma en que veo el mundo corporativo y a las personas que lo habitan. Dijo, mira, entiendo que estés alterado emocionalmente, pero tienes que pensar con la cabeza fría aquí. Tu padre ya está muerto, ¿correcto? No hay nada que puedas hacer por él ahora, pero esta empresa está viva. Esta oportunidad está viva. ¿Qué crees que es más importante? Me quedé en silencio. No podía hablar, no podía moverme. Era como si me hubieran golpeado en el estómago con un bate de béisbol. Derek, aparentemente interpretando mi silencio como consideración de su argumento. Continuó, te daré el lunes y martes de la próxima semana. Eso es suficiente para un funeral, ¿no? Mucha gente tiene funerales en un día. Haz el funeral el sábado, tómate el domingo para recuperarte y el lunes y martes para lo que sea que necesites hacer. Pero necesito que estés aquí mañana, jueves y viernes. No es negociable. No es negociable. Así definió Derek enterrar a mi padre. Un inconveniente negociable. ¿Me estás negando tiempo para el funeral de mi padre? Pregunté, encontrando finalmente mi voz. No te lo estoy negando, respondió con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Te estoy dando lunes y martes. Eso es generoso considerando las circunstancias de la empresa. Generoso. Usó la palabra generoso. Las circunstancias de la empresa no son más importantes que enterrar a mi padre. Le dije, sintiendo como la rabia empezaba a reemplazar el shock. Derek endureció el tono. Su sonrisa falsa desapareció. Mira, todos tenemos que hacer sacrificios. Así es el mundo corporativo. Si no puedes manejar eso, tal vez este no es el trabajo para ti. Y ahí fue cuando tomé mi decisión. En ese momento exacto, en esa oficina con olor a café caro y ego inflado, decidí que no iba a dejar que este hombre dictara cómo yo me despedía de mi padre. Voy a tomarme el resto de la semana. Le dije, con o sin tu aprobación. Derek me miró con algo que podría haber sido sorpresa si él fuera capaz de sentir emociones humanas. Si no estás aquí mañana, considera esto como renuncia voluntaria. ¿Me estás despidiendo por ir al funeral de mi padre? No te estoy despidiendo, te estoy dando una opción. Ven a trabajar o renuncia. Tú y Silson nos miramos por lo que pareció una eternidad. Dos hombres en lados opuestos de un abismo que no tenía puente. Él creía que yo cedería, que el miedo a perder mi trabajo me haría quedarme, que yo era como todos los demás empleados que había intimidado a lo largo de los años. Se equivocó, salí de su oficina sin decir otra palabra. Fui directo a mi escritorio. Agarré mis cosas personales, una foto de mi padre que tenía junto a mi monitor, mi taza de café favorita, un pequeño cactus que había sobrevivido milagrosamente 6 años bajo mi cuidado negligente. Lo metí todo en mi mochila. Mis compañeros me miraban. Algunos sabían lo que había pasado, otros no. No dije nada, no podía. Si abría la boca, iba a explotar y no quería darle a Derek la satisfacción de verme perder el control. Simplemente me fui. El camino a la casa de mi padre fue un borrón. No recuerdo haberlo conducido. De repente estaba ahí, estacionado frente al pequeño edificio de departamentos donde había crecido, donde mi padre había vivido solo durante los últimos 10 años desde que murió mi madre. Carmen me esperaba en la puerta. Me abrazó sin decir nada. Olía a lavanda, el mismo perfume que usaba mi madre. Lloré en su hombro como un niño pequeño. Me contó que mi padre se había levantado esa mañana con ánimo. Había desayunado sus huevos rancheros, había visto un poco de televisión y luego se había acostado a tomar una siesta. No despertó, es lo que él hubiera querido, dije, aunque no sabías, y lo decía para convencerla a ella o a mí mismo. Murió tranquilo, en su casa, sin dolor. Carmen asintió. Era un hombre bueno, mi hijo. Te quería tanto. Pasé el resto del día haciendo llamadas. La funeraria. Los pocos familiares que quedaban, tíos y primos lejanos con los que apenas tenía contacto. Los amigos de mi padre, hombres de su edad que habían trabajado con él en la fábrica, que habían jugado dominó con él los domingos. El abogado que tenía los documentos del testamento. Cada llamada era como arrancarme un pedazo del corazón. Esa noche, solo en el departamento de mi padre, rodeado de sus cosas, de su olor, de su presencia fantasma, tomé una decisión importante. El funeral sería el jueves, no el sábado como Derek había sugerido. El jueves, 2 días después. ¿Por qué tan rápido? Porque conocía a mi padre. Él odiaba hacer esperar a la gente. Odiaba los eventos largos y prolongados. Si pudiera planear su propio funeral, querría que fuera simple, rápido y que la gente pudiera seguir adelante con sus vidas.
y honestamente yo también necesitaba que fuera rápido. Sentía que, si lo dejaba para después, si dejaba que el dolor se acumulara durante días antes de tener ese cierre, me iba a destruir. Organicé todo. La iglesia pequeña donde mis padres se habían casado. El cementerio donde estaba enterrada mi madre. Un servicio simple pero digno. Flores, las favoritas de mi padre, claveles rojos. Música, las canciones que él silbaba mientras trabajaba en la casa. Y escribí un discurso. Pasé toda la noche escribiéndolo. Sobre el hombre que rescató una computadora de la basura y cambió mi vida. Sobre el hombre que trabajó 2 empleos para que yo pudiera ir a la universidad. Sobre el hombre que me enseñó que la dignidad, la honestidad y el amor eran más importantes que el dinero o el éxito. Mientras escribía, mi teléfono empezó a sonar. Era Derek. No contesté, siguió sonando, y sonando. Mensajes de texto empezaron a llegar. Necesito confirmar tu asistencia mañana. El equipo necesita saber si estarás disponible. Por favor, confirma recepción de este mensaje. No respondí ninguno. Apagué el teléfono y seguí escribiendo. El miércoles fue un día de preparativos. Confirmar detalles con la funeraria. Recibir a familiares que llegaban de otras ciudades. Asegurarme de que todo estuviera listo para el día siguiente. En algún momento encendí mi teléfono para revisar si había algo importante. Gran error. 47 mensajes de texto de Derek. 16 emails, 14 llamadas perdidas. Los mensajes habían evolucionado. Los primeros eran relativamente profesionales, si puedes llamar profesional a acosar a alguien que acaba de perder a su padre, pero conforme pasaban las horas, el tono cambiaba. Tu falta de comunicación es inaceptable. Si no respondes en las próximas 2 horas, asumiré que has renunciado. Oficialmente te notifico que tu empleo ha terminado por abandono de trabajo. Me reí cuando leí ese último mensaje. Fue una risa amarga, sin humor, pero risa al fin. Derek pensaba que amenazarme con el despido me haría correr de vuelta. No entendía, no podía entender que había cosas más importantes que un trabajo. Volví a apagar el teléfono. Tenía un funeral que preparar. El jueves amaneció nublado, lo cual era apropiado. Mi padre siempre decía que los días soleados eran para celebrar y los días nublados eran para pensar. Hoy era un día para pensar. La ceremonia fue a las 11 de la mañana. La iglesia estaba llena, más llena de lo que esperaba. Compañeros de trabajo de mi padre que no lo había visto en años. Vecinos del edificio. El dueño de la tienda de la esquina donde mi padre compraba su periódico cada mañana. El sacerdote habló sobre la vida, la muerte y la esperanza. Leyó pasajes de la Biblia que mi padre amaba. Habló sobre cómo mi padre era un pilar de la comunidad, un hombre de fe, un hombre de familia, y luego me tocó a mí. Caminé hacia el frente de la iglesia. El ataúd de mi padre estaba ahí, cerrado, cubierto de claveles rojos. Tomé un momento para mirarlo, para decirle en silencio todo lo que no pude decirle mientras estaba vivo. Empecé a hablar sobre mi padre, sobre su vida, sobre lo que me enseñó, sobre la computadora rescatada de la basura, sobre las noches estudiando programación juntos, sobre cómo me llevó a mi primera entrevista de trabajo, sobre la promesa que le hice a mi madre de terminar la universidad, sobre la promesa que le hice a él de cuidarlo cuando enfermó. Mi voz se quebró varias veces. Tuve que parar para recomponerme, pero seguí adelante porque mi padre me enseñó a terminar lo que empiezo. Y entonces, mientras hablaba sobre los últimos meses de su vida, sobre cómo me llamaba cada noche aunque ya no podía hablar mucho, sobre cómo sus ojos se iluminaban cuando yo entraba a su habitación, mi teléfono empezó a vibrar. Estaba en el bolsillo de mi saco. Lo había dejado en silencio, pero no apagado porque, qué sé yo, quizás inconscientemente quería tener alguna conexión con el mundo exterior. Vibró una vez, luego otra, luego otra. No paraba, traté de ignorarlo. Seguí con mi discurso, pero la gente empezó a notar. Algunos miraban hacia donde estaba el sonido. Otros intercambiaban miradas incómodas. Finalmente terminé el discurso como pude. Las últimas palabras fueron: te amo, papá, gracias por todo. Saluda a mamá de mi parte. Después del servicio, mientras la gente pasaba a darme el pésame, saqué mi teléfono para ver qué diablos era tan urgente. 23 llamadas perdidas de Derek. Todas en los últimos 30 minutos, durante el funeral, mientras yo estaba dando el discurso sobre mi padre muerto, y los mensajes de texto. Dios mío, los mensajes de texto. Necesito hablar contigo urgentemente. Podemos resolver esto. Llámame, estoy dispuesto a negociar los términos de tu regreso. Y el último, enviado mientras yo literalmente estaba frente al ataúd de mi padre. Necesito las contraseñas del sistema ahora. Esto es una emergencia. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto completo. Luego empecé a reír. Varios familiares me miraron preocupados, probablemente pensando que había perdido la razón. Y quizás la había perdido temporalmente, porque en ese momento entendí exactamente qué había pasado.
Derek había ido a la presentación de Meridian pensando que podía manejarla solo, o que algún otro miembro del equipo podría hacer la demo. Después de todo, ¿qué tan difícil podía ser? Solo había que mostrar el sistema, ¿verdad? Pero no pudo ni siquiera hacer login, porque el sistema requería mi código de autenticación, el código que solo mi teléfono podía generar, el teléfono que estaba en mi bolsillo durante el funeral de mi padre. La presentación de Meridian era el viernes, hoy era jueves. Derek estaba entrando en pánico porque se había dado cuenta, demasiado tarde, de que estaba completamente jodido. Me puse el teléfono de vuelta en el bolsillo y volví a recibir condolencias. Esa tarde, después del entierro, me fui a casa. No a la casa de mi padre, no podía estar ahí todavía. A mi propio departamento, el pequeño lugar que había alquilado cuando empecé a trabajar en Tech Solutions. Me serví un vaso del whisky que mi padre me había regalado para mi último cumpleaños. Era del bueno, una botella que él había estado guardando durante años. Me lo voy a tomar el día de tu boda, me había dicho, pero ya que no pareces tener planes de casarte pronto, mejor me lo tomo yo antes de que se me acabe el tiempo. Nunca llegó a abrirla. Así que lo hice yo, brindando a su memoria. Y entonces me senté a leer todos los mensajes de Derek, uno por uno, cronológicamente, viendo cómo evolucionaban de demandas arrogantes a amenazas. Finalmente, súplicas desesperadas, los del miércoles empezaban con tono autoritario. Tu ausencia es inaceptable. Espero verte mañana a primera hora. El proyecto Meridian depende de ti, luego se volvían amenazadores. Si no te presentas, consideraré esto como abandono de trabajo. Tu carrera aquí está en riesgo. No cometas un error del que te vas a arrepentir. Después llegó el email oficial de terminación. Por medio de la presente se le notifica que su empleo en Tech Solutions ha sido terminado efectivo inmediatamente por abandono de puesto de trabajo. Firmado, Derek con copia a recursos humanos y finalmente, los mensajes del jueves, el día del funeral, mostraban puro pánico. Necesito hablar contigo urgentemente. ¿Podemos olvidar todo esto? Te ofrezco un aumento del 20% si regresas, por favor. Si no contestan, necesito las contraseñas. Esto es una emergencia. No respondí ninguno. Simplemente los guardé todos, tomé capturas de pantalla y los respaldé en 3 lugares diferentes. Algo me decía que los iba a necesitar. Me enteré de los detalles de la presentación fallida unos días después cuando un ex compañero de trabajo, Márquez, me llamó para darme el pésame y de paso, contarme todo lo que había pasado. Fue un desastre absoluto, dijo Márquez, casi podía escuchar la sonrisa en su voz. Llegaron los ejecutivos de Meridian, el CEO con 3 VPS, todos listos para ver la demo. Derek estaba sudando antes de que empezara. Yo estaba ahí porque se suponía que iba a ayudar con aspectos técnicos menores. Derek intentó acceder al sistema con las credenciales normales y le apareció la pantalla de autenticación de 2 factores. Se puso pálido. Empezó a buscar en sus bolsillos como si el código fuera a aparecer mágicamente. ¿Y qué hizo? Pregunté. Intentó de todo. Resetear la contraseña, pero eso no vi. Pasé a la autenticación de 2 factores. Llamó a IT para ver si podían desactivarla de emergencia, pero eso requiere aprobación de seguridad que toma entre 48 y 72 horas. Hasta intentó llamar a soporte técnico de nuestro propio sistema que nosotros mismos hicimos. Como si eso fuera a ayudar, Márquez continuó, estuvo 45 minutos intentando hacer funcionar el sistema mientras los ejecutivos de Meridian esperaban. Cada minuto que pasaba, la cara del CEO de Meridian se ponía más seria. Finalmente Derek tuvo que admitir que no podíamos hacer la demo por un problema técnico temporal. ¿Problema técnico temporal? Repetí, eso fue lo que dijo. Y el CEO de Meridian lo miró como si fuera un insecto y dijo, si ni siquiera pueden hacer una demo de su propio sistema, ¿cómo esperan que confiemos en que manejarán nuestros datos corporativos? Y se levantó y se fue. Sus VPS lo siguieron. Nadie se despidió. Silencio en la línea por un momento. Luego Márquez dijo, Derek intentó arreglar las cosas, ofreció reprogramar la presentación. Pero el asistente del CEO le informó que Meridian había decidido ir con la competencia. $2.3 millones. Dije 2.3 millones, confirmó Márquez. Y eso es solo el contrato inicial. Se hablaba de expansiones que podrían haber llegado a 10 millones en 5 años. Después de colgar con Márquez, me serví otro whisky y pensé en todo lo que había pasado. No sentía alegría exactamente. Mi padre seguía muerto y ninguna cantidad de karma contra Derek iba a cambiar eso. Pero sentía una cierta satisfacción oscura. Derek había apostado todo a que yo iba a ceder ante sus amenazas y había perdido.
Lo mejor de todo es que yo no había hecho nada activamente para sabotearlo. No había borrado archivos, no había cambiado contraseñas, no había alertado a la competencia. Simplemente me había ido al funeral de mi padre como cualquier ser humano decente haría. Las consecuencias fueron resultado directo de sus propias decisiones, su decisión de no darme tiempo para el funeral, su decisión de despedirme por email, su decisión meses antes de rechazar el presupuesto para entrenar a más personas en el sistema de autenticación, su decisión de ignorar mi memo sobre el riesgo operacional. Derek se había destruido a sí mismo. Yo solo no lo salvé de las consecuencias. El viernes por la noche, el día de la presentación fallida, recibí un email del Departamento de Recursos Humanos. Era una confirmación formal de mi terminación por abandono de puesto. Efectiva el miércoles 8 de febrero a las 5 de la tarde. Perfecto, pensé. Ahora tengo documentación oficial de que me despidieron mientras estaba en duelo por mi padre. El lunes siguiente contacté a un abogado laboral. Se llamaba Sandra, una mujer de unos 40 años con pelo corto y ojos que parecían haber visto todas las injusticias del mundo corporativo. Le conté toda la historia, desde el diagnóstico de mi padre hasta el funeral, desde la conversación con Derek hasta los mensajes de texto durante la ceremonia. Le mostré todos los emails, todos los mensajes, todas las capturas de pantalla, y entonces le mostré mi carta de triunfo, la grabación de audio. ¿Grabación de audio?, preguntó Sandra, inclinándose hacia adelante. Cuando entré a la oficina de Derek el día que mi padre murió, mi teléfono estaba grabando. No lo hice a propósito, pero había estado enviando un mensaje de voz a un amigo justo antes y nunca detuve la grabación. Cuando llegué a la oficina de Derek, seguía grabando. ¿Tienes grabada la conversación donde te dijo que tu padre muerto era menos importante que la empresa? Sandra parecía como un niño en Navidad. Tengo grabada la conversación completa. Cada palabra. Sandra sonrió. Vivo en un estado de consentimiento de una sola parte, lo que significa que solo necesito mi propio consentimiento para grabar una conversación en la que participo. La grabación era perfectamente legal. Esto es lo que llamamos un caso Slendank, dijo Sandra. No he tenido uno de estos en años. Presentamos demanda por despido injustificado, angustia emocional intencional, violación de las leyes de licencia por duelo del Estado y ambiente laboral hostil. Pedimos $400,000 en daños. La respuesta de la empresa fue predecible. Su abogado corporativo envió una carta argumentando que yo había abandonado voluntariamente mi posición y que Derek había actuado dentro de sus derechos como supervisor. Sandra respondió con toda nuestra evidencia y una línea que todavía me hace sonreír cuando la recuerdo. Si su posición es que obligar a un empleado a elegir entre el funeral de su padre y su empleo constituye derechos de supervisor, esperamos con ansias presentar ese argumento frente a un jurado. 2 semanas después, recibimos una oferta de acuerdo, $75,000. Es baja, dijo Sandra. Están probando el terreno, viendo si aceptamos algo rápido. ¿Qué recomiendas? Contraoferta. 150,000. Aceptaron 150,000 en menos de 48 horas. Ni siquiera intentaron negociar. Después de impuestos y los honorarios de Sandra, me quedé con aproximadamente $108,000. Pero el dinero, honestamente, era lo de menos. Lo que me importaba era la validación. Un tribunal, o al menos los abogados de la empresa que sabían que perderían en un tribunal, había reconocido que lo que Derek hizo estaba mal. Mientras tanto, Tech Solutions estaba en caída libre sin mí. El sistema que yo había construido empezó a tener problemas. Pequeños al principio, errores menores que cualquier desarrollador competente podría haber solucionado si entendiera la arquitectura. Pero nadie la entendía completamente excepto yo. Los problemas crecieron. Clientes empezaron a quejarse de lentitud, de errores inexplicables, de datos que no aparecían donde debían. 2 clientes importantes, con contratos anuales de $400,000 y $680,000 respectivamente, experimentaron interrupciones de servicios significativas. No fueron aqueos ni desastres, solo el sistema funcionando mal porque nadie sabía cómo mantenerlo. Apropiadamente, ambos clientes cancelaron sus contratos citando falta de confiabilidad. La empresa intentó desesperadamente encontrar a alguien para reemplazarme. Primero ofrecieron el puesto con un salario $15,000 menor que el mío. Nadie calificado aplicó. Subieron la oferta a mi mismo salario. Unos pocos candidatos aplicaron, pero ninguno tenía las habilidades necesarias. Finalmente ofrecieron $20,000 más que mi salario anterior. Todavía no encontraron a nadie que quisiera el trabajo. ¿Por qué? Porque para entonces, la reputación de Derek había llegado a Glassdoor y otros sitios de reseñas de empleadores. Varios ex empleados habían escrito reviews detallando cómo Derek trataba a su personal, incluyendo menciones específicas de cómo había tratado a un empleado durante el funeral de su padre. Nadie con opciones quería trabajar para alguien así eventualmente.
La empresa contrató a una consultora externa para evaluar y reparar el sistema. La consultora cobró $280,000 por 6 meses de trabajo. Hagan la suma conmigo. El contrato perdido de Meridian, 2.3 millones. Los 2 clientes que cancelaron, más de 1 millón anual. Mi acuerdo legal, $150,000. La consultora, $280,000 en total. Derek le costó a la empresa aproximadamente $3.8 millones en menos de 6 meses. Y eso sin contar el daño a la reputación, la moral destruida de los empleados que quedaban, y las oportunidades futuras perdidas porque la industria es pequeña y la gente habla. Las consecuencias para Derek fueron, desde mi perspectiva, justicia poética. En mayo, 3 meses después del fiasco de Meridian, Derek fue reorganizado. Ese es el término corporativo para degradado. Le quitaron su posición de VP de operaciones y lo pusieron como director de operaciones especiales. ¿Qué significaba ese título? Básicamente nada. Lo metieron en una oficina sin ventanas, le asignaron proyectos que nadie más quería, y lo dejaron ahí como un recordatorio viviente de lo que pasa cuando llevas una empresa al desastre. Su salario fue recortado en un 40%. En agosto, renunció. Según lo que supe después, le dieron la opción de renunciar voluntariamente o ser despedido formalmente por incompetencia. Eligió renunciar para salvar algo de dignidad. Tardó 7 meses en encontrar otro trabajo. 7 meses. Para alguien que había sido VP de operaciones, eso es una eternidad. Y el trabajo que consiguió fue una posición mucho menor en una empresa mucho más pequeña por un salario que probablemente era la mitad de lo que ganaba antes. Su reputación estaba destruida. Googlea su nombre y lo primero que aparece son las reseñas de Glassdoor contando la historia del jefe que despidió a un empleado por ir al funeral de su padre. Me enteré por contactos mutuos que su esposa lo dejó unos meses después de que perdió el trabajo de VP. Aparentemente, ella había estado tolerando su comportamiento tóxico durante años porque el dinero compensaba su personalidad de mierda. Cuando el dinero se acabó, ella se fue. No voy a mentir, cuando escuché eso, sentí un pequeño momento de satisfacción. Pero también sentí, no sé, algo parecido a la pena. No por Derek específicamente, sino por la situación en general. ¿Cuántas vidas había arruinado ese hombre con su arrogancia, su falta de empatía, su creencia de que el dinero y el poder lo justificaban todo? Y al final, lo perdió todo de todas formas. Mientras la vida de Derek se derrumbaba, la mía estaba empezando a reconstruirse. Después del acuerdo legal, me tomé 3 meses completamente libres. No busqué trabajo. No programé nada. No hice nada relacionado con tecnología. En cambio, pasé ese tiempo procesando. Fui a la tumba de mi padre todos los domingos. Le hablaba, le contaba cómo me iba, le pedía consejos que sabía que no iba a recibir. Lloré más de lo que había llorado en toda mi vida adulta. Arreglé la casa de mi padre para venderla. Cada objeto que tocaba traía memorias. La vieja computadora que habíamos reparado juntos todavía funcionaba increíblemente. Las fotos de mi madre que él tenía por todas partes. Sus libros de programación, subrayados y anotados con su letra temblorosa. Guardé algunas cosas, la computadora, las fotos, algunos libros. El resto lo doné o lo vendí. Fue doloroso, pero también liberador de alguna manera. Mi padre no estaba en esas cosas. Estaba en mis memorias, en las lecciones que me enseñó, en la persona que yo me había convertido gracias a él. La casa se vendió en 2 semanas. El mercado estaba bueno y el departamento, aunque viejo, estaba en una buena ubicación. Con el dinero de la venta, más el acuerdo legal, más mis ahorros, tenía un colchón financiero considerable. Suficiente para tomarme el tiempo que necesitara. La casa se vendió en 2 semanas. El mercado estaba bueno y el departamento, aunque viejo, estaba en una buena ubicación. Con el dinero de la venta, más el acuerdo legal, más mis ahorros, tenía un colchón financiero considerable. Suficiente para tomarme el tiempo que necesitara. En junio, 3 meses después del funeral, finalmente me sentí listo para pensar en el futuro. Fue entonces cuando recibí un mensaje de LinkedIn que cambiaría todo. Era de una reclutadora llamada Jennifer. Trabajaba para Meridian Corp.si y Meridian Corp. La empresa cuyo contrato Derek había perdido por no dejarme ir al funeral de mi padre. El mensaje decía: hola, mi nombre es Jennifer y soy reclutadora senior en Meridian Corp. Hemos escuchado mucho sobre tu trabajo y nos gustaría hablar contigo sobre una oportunidad. ¿Tendrías tiempo para una llamada esta semana? Mi primera reacción fue sospechar. ¿Por qué Meridian querría hablar conmigo? Yo había trabajado para la empresa que les había fallado en la presentación más importante del año. Pero la curiosidad me ganó. Acepté la llamada. Jennifer fue directa. Nuestro CTO escuchó la historia completa de lo que pasó en Tech Solutions. Dijo, no solo la presentación fallida, sino todo. ¿Cómo te trataron? ¿Por qué te fuiste? Todo.
¿Cómo se enteraron? Pregunté. La industria es pequeña y la gente habla, respondió. Además, varios de tus ex compañeros han aplicado a puestos aquí y durante las entrevistas mencionaron la situación. Las versiones eran muy consistentes. Hubo una pausa. Nuestro CTO quedó impresionado, continuó Jennifer. No por la situación, obviamente eso fue horrible, pero por el sistema que construiste, y por el hecho de que implementaste seguridad tan vaste que ni tu propia empresa podía bypassearla sin ti. Eso demuestra un nivel de expertise que es exactamente lo que estamos buscando. ¿Qué están buscando exactamente? Pregunté. Un arquitecto de sistemas senior. Alguien que pueda diseñar y liderar la construcción de nuestra nueva infraestructura de datos desde cero. Sonaba como el trabajo de mis sueños. Pero tenía preguntas. ¿Por qué no fueron con la competencia? Pensé que habían firmado con otra empresa después de que la presentación de Tech Solutions falló. Lo hicimos, admitió Jennifer. Y fue un desastre. No voy a entrar en detalles, pero digamos que terminamos el contrato anticipadamente y estamos buscando otras opciones. Y tu nombre siguió apareciendo como alguien a quien deberíamos considerar. La entrevista formal fue una semana después. Me reuní con el CTO, un hombre llamado David que tenía quizás 10 años más que yo y una energía tranquila pero intensa. Me hizo preguntas técnicas durante 2 horas. Luego preguntas sobre mi filosofía de diseño. Luego preguntas sobre cómo manejaba situaciones difíciles. Y entonces, casi al final, me preguntó, cuéntame sobre lo que pasó en Tech Solutions. Le conté todo. Sin adornos, sin dramatizar, solo los hechos. Mi padre muriendo, Derek negándome tiempo, el funeral, las llamadas durante el discurso, la presentación fallida, el acuerdo legal. David escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, asintió lentamente. ¿Puedo preguntarte algo personal? Dijo de adelante. ¿Te arrepientes de cómo manejaste la situación? La casa se vendió en 2 semanas. El mercado estaba bueno y el departamento, aunque viejo, estaba en una buena ubicación. Con el dinero de la venta, más el acuerdo legal, más mis ahorros, tenía un colchón financiero considerable. Suficiente para tomarme el tiempo que necesitara, pensé durante un momento antes de responder. No, dije finalmente. ¿Podría haber dado las contraseñas después de que me despidieron? Técnicamente sí. Pero Derek me despidió, ya no era mi empleado, ya no tenía ninguna obligación con ellos, y las credenciales estaban en mi propiedad personal, mi teléfono que la empresa nunca se molestó en reemplazar con un dispositivo corporativo. David sonrió. Esa era la respuesta correcta, no porque fuera vengativo, sino porque demuestra que entiendes los límites profesionales y que no dejas que la presión te haga tomar decisiones que van en contra de tus principios. Me ofreció él. Trabajo en el acto, el salario era $40,000, más de lo que ganaba en Tech Solutions. Los beneficios incluían seguro médico completo, 4 semanas de vacaciones, trabajo remoto flexible cuando lo necesitara, y algo que me hizo sonreír, explícitamente en el contrato decía tiempo de duelo ilimitado para familiares cercanos. Sin preguntas ni aprobaciones necesarias, acepté sin dudarlo. Ya llevo 3 meses en Meridian y es el mejor ambiente laboral que he tenido en mi vida. David, mi jefe actual, es todo lo que Derek no era. Es exigente pero justo. Espera mucho de su equipo pero nos da las herramientas y el apoyo para cumplir esas expectativas. Y, lo más importante, nos trata como seres humanos. La semana pasada, uno de mis nuevos compañeros tuvo una emergencia familiar. Su madre tuvo un ataque al corazón y tuvo que volar a otro estado urgentemente. David lo primero que dijo fue, ve, no te preocupes por nada aquí. Avísanos cuando sepas cómo está tu mamá. Ni una pregunta sobre proyectos pendientes, ni una mirada de desaprobación, ni un comentario sobre plazos. Solo humanidad básica. Mi compañero estuvo fuera 1 semana y media. Cuando volvió, todos en el equipo lo recibimos con apoyo. Su madre se estaba recuperando bien, y el trabajo que dejó pendiente había sido cubierto entre el resto de nosotros sin drama ni quejas. Así es como debería funcionar un lugar de trabajo. Así es como Derek nunca entendió que podía funcionar. Lo más irónico de todo es el proyecto en el que estoy trabajando. Estoy construyendo la infraestructura de datos de Meridian desde cero. Es un proyecto masivo, el tipo de proyecto que define carreras. Es exactamente lo que Tech Solutions iba a hacer si Derek no hubiera destruido la oportunidad. El contrato es de 3 años y está valorado en $6.8 millones. Mucho más que los 2.3 millones iniciales que Tech Solutions hubiera recibido. A veces me detengo a pensar en la ironía. El mismo trabajo que Derek perdió por no dejarme ir al funeral de mi padre, ahora lo estoy haciendo yo, para la misma empresa, con mucho más dinero y recursos, y con un jefe que entiende que los empleados son personas, no recursos. Si creyera en el karma, diría que el universo tiene sentido del humor, pero la historia no termina ahí, porque Derek no pudo simplemente desaparecer de mi vida. Hace unos días recibí un mensaje de LinkedIn.
No reconocí el nombre al principio, pero cuando lo abrí, el contenido me dejó mirando la pantalla durante varios minutos. Era de Derek, el mensaje decía: "Hola, espero que estés bien. He tenido tiempo para reflexionar sobre los eventos de febrero y creo que ambos podríamos haber manejado las cosas mejor. Me gustaría hablar contigo sobre una oportunidad. He comenzado mi propia consultoría y estoy buscando ingenieros talentosos. Estarías en el piso base de algo grande. ¿Podemos hablar?". Leí el mensaje 3 veces para asegurarme de que estaba viendo lo que creía que estaba viendo. Derek, el hombre que me dijo que mi padre muerto era menos importante que un contrato. El hombre que me despidió por ir a un funeral. El hombre cuyas acciones le costaron a su empresa millones de dólares y a él su carrera, su reputación y su matrimonio. Ese Derek me estaba pidiendo que trabajara para él. La audacia, la absoluta falta de autoconciencia, la desconexión total de la realidad. Parte de mí quería ignorar el mensaje, bloquearlo y seguir adelante con mi vida. Pero otra parte, una parte quizás más petit pero satisfactoria, quería responder. Gané la parte petit. Le escribí: "Derek, gracias por contactarme. Lamentablemente debo declinar. Mi actual empleador valora cosas como la compasión humana y el tiempo de duelo, beneficios que sospecho tu consultoría no ofrece. Te deseo suerte en tus emprendimientos. Por favor, no vuelvas a contactarme". Me bloqueó inmediatamente después de leer el mensaje. Pero eso no fue el final. 2 días después, recibí un email de Márquez, mi ex compañero de Tech Solutions. Aparentemente Derek había estado contactando a varios ex empleados de la empresa intentando reclutarlos para su consultoría. Nadie había aceptado. Derek está tratando de recrear el equipo de Tech Solutions para competir directamente contra ellos, me escribió Márquez. Pero nadie quiere trabajar con él. Todos sabemos cómo es, y su reputación está tan destruida que ni siquiera puede conseguir entrevistas en empresas normales. Así que está tratando de empezar algo propio. Márquez también me contó que Derek había empezado a publicar en LinkedIn. No publicaciones normales sobre negocios o tecnología. Publicaciones atacando a Tech Solutions, llamándolos incompetentes, criticando sus prácticas de seguridad y, lo más estúpido de todo, afirmando que él había sido el arquitecto principal del sistema que yo construí. Cuando leí eso, me reí tan fuerte que mi vecino probablemente pensó que me había vuelto loco. Derek, que no podía ni hacer login al sistema que yo construí, estaba diciéndole al mundo que lo había diseñado. Obviamente Tech Solutions no se quedó callado. Me contactaron pidiéndome que diera una declaración sobre quién realmente construyó el sistema. Con gusto les proporcioné toda la evidencia, mis commits en el repositorio de código con timestamps que probaban que yo había escrito el código. Documentación de diseño con mi nombre como autor. Emails donde yo explicaba la arquitectura a otros miembros del equipo. Revisiones de performance donde me daban crédito específico por el sistema. La empresa envió una carta de cese y desista a Derek por violación de su acuerdo de confidencialidad, reclamación falsa de autoría y propiedad intelectual, y difamación corporativa. Derek eliminó todas sus publicaciones de LinkedIn en menos de 24 horas, pero el daño ya estaba hecho. Varios clientes potenciales que habían considerado su consultoría lo googlearon, encontraron el drama, leyeron las reseñas de Glassdoor, y lo rechazaron. Su consultoría cerró antes de conseguir un solo cliente la última vez que revisé su LinkedIn. Derek trabaja como gerente de proyectos en una empresa de logística, no de tecnología, de logística, gestionando envíos y cadenas de suministro. Probablemente gana menos de la mitad de lo que ganaba como VP. El karma es muy hermoso. La semana pasada asistí a una conferencia de tecnología en la ciudad. Es un evento anual donde muchos profesionales de la industria se reúnen para networking, presentaciones y básicamente socializar mientras pretendemos que estamos trabajando. Estaba en medio de una conversación con el CTO de otra empresa, intercambiando ideas sobre arquitecturas de sistemas, cuando escuché una voz familiar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo has estado? Me volteé y ahí estaba Derek, parado frente a mí con una sonrisa que pretendía ser amigable pero se veía forzada, como si nada hubiera pasado, como si fuéramos viejos colegas reuniéndose después de mucho tiempo. La audacia de este hombre no tenía límites. Derek, dije secamente, no esperaba verte aquí. Sí, bueno, ya sabes, manteniendo conexiones en la industria. ¿Todavía estás en Meridian? Sí. Me va muy bien, eso es genial, genial. Oye, mira, he querido hablar contigo sobre lo que pasó hace un año. Eso fue una situación difícil. Yo estaba bajo mucha presión de los superiores, había mucho en juego y siento que tal vez ambos dijimos cosas que, lo interrumpí. No tenía paciencia para sus excusas ensayadas. Derek, me despediste durante el funeral de mi padre. El CTO con el que estaba hablando murmuró algo sobre ir por un café y se alejó rápidamente. Nadie quiere estar en medio de ese tipo de conversación.
Derek bajó la voz, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Mira, lo siento, ¿ok? Lo siento. Cometí un error, estaba estresado, la empresa estaba en una situación difícil y tomé una mala decisión. Pero tú también tienes que entender mi posición. Ese contrato era más importante que dejarme enterrar a mi padre. Lo interrumpí de nuevo. Sí, lo recuerdo, eso no es justo. Yo no dije eso, lo tengo grabado, Derek. Literalmente dijiste, tu padre ya está muerto, no hay nada que puedas hacer por él, pero esta empresa está viva. Su cara se puso roja. Estás sacando eso de contexto. No hay contexto en el mundo que haga que eso esté bien. Derek cambió de táctica. Su expresión pasó de defensiva a enojada en un segundo. ¿Sabes qué? Está siendo dramático. La gente pierde a sus padres todo el tiempo y siguen trabajando. Yo perdí a mi padre y no me tomé ni un día libre. Así es el mundo real. Creciste en un hogar de clase media con privilegios. Nunca tuviste que pelear por nada y la primera vez que la vida te exige algo de sacrificio, lloras y demandas a la empresa. Me quedé mirándolo. Era fascinante, de una manera horrible, ver cómo su mente funcionaba. Cómo había reescrito la historia en su cabeza para hacerse la víctima. Me exigiste elegir entre mi trabajo y estar presente en el funeral de mi padre, le dije con calma. Eso no es un sacrificio razonable, Derek. Eso es crueldad. Y yo perdí mi carrera por eso. Explotó, levantando la voz lo suficiente para que algunas personas voltearan. ¿Estás feliz? Mi reputación está arruinada. No puedo conseguir un trabajo decente. Mi esposa me dejó porque no pude mantener nuestro estilo de vida. ¿Todo eso te hace sentir bien? No me hace sentir nada, Derek. Esas son las consecuencias de tus propias acciones. Eres un hijo de puta vengativo, me escupió. Podrías haber dado las contraseñas y nada de esto habría pasado. Saboteaste deliberadamente esa presentación para vengarte de mí, me despediste, le recordé. ¿Por qué demonios te daría acceso a algo después de eso? Porque era lo correcto. Porque hay otras personas en esa empresa que no merecían perder sus trabajos cuando perdimos clientes. Pero no. Tú solo pensaste en ti mismo, igual que tú, solo pensaste en tu contrato cuando me dijiste que no importaba que mi padre estuviera muerto. Silencio. Un par de personas se habían detenido cerca de nosotros, claramente escuchando la discusión. Derek lo notó y bajó la voz. ¿Sabes qué? Olvídalo. Solo quería intentar hacer las paces, pero claramente eres demasiado inmaduro para tener una conversación de adultos. Empezó a alejarse, pero se detuvo y se volteó para lanzar una última flecha. Por cierto, ese sistema que construiste, la consultora que contratamos, lo reconstruyó en 3 meses. Resultó que no eras tan indispensable después de todo. ¿Y les costó $400,000 hacerlo? Respondí. El doble de mi salario anual. Entonces técnicamente soy 2 veces más valioso de lo que tú pensabas. Se fue sin decir nada más. Una de las personas que había escuchado la conversación se me acercó después. Era un reclute de una empresa de software bastante grande. No sé toda la historia, me dijo, pero por cómo ese tipo te habló, no quiero trabajar con él nunca. Si alguna vez buscas un cambio, llámame. Me dio su tarjeta. Derek sigue quemando puentes incluso cuando intenta construirlos. Miren. Creo que Derek genuinamente cree que él fue la víctima en toda esta situación. En su mente, yo fui un empleado egoísta que puso mis sentimientos por encima de la empresa. Las consecuencias que él enfrentó fueron, desde su perspectiva, desproporcionadas e injustas. No puede ver o no quiere ver que lo que hizo fue profundamente inhumano, y honestamente no necesito que lo vea, no necesito su disculpa, no necesito su validación, no necesito que admita que estaba equivocado. Lo que necesitaba era hacer lo correcto para mí y para la memoria de mi padre, y eso hice. Mi padre está enterrado en un cementerio a 20 minutos de mi casa. Lo visito cada domingo. Le llevo flores, siempre claveles rojos porque eran sus favoritos. Me siento en el pasto junto a su tumba y le hablo. Le cuento sobre mi semana, sobre los proyectos en los que estoy trabajando, sobre las personas que he conocido, sobre los problemas que estoy enfrentando y las soluciones que estoy encontrando. Le dije que Derek intentó contactarme. Casi puedo escuchar su respuesta con esa voz ronca que tenía y ese sentido del humor seco. Ese hombre no aprendió nada. Mijo, algunos burros nunca cambian. Le dije que tengo un buen trabajo ahora, con un buen jefe, haciendo trabajo que me apasiona. Puedo imaginarlo asintiendo con esa sonrisa orgullosa que ponía cada vez que yo lograba algo. Le dije que lo extraño, todos los días, que hay momentos cuando logro algo difícil o cuando enfrento un problema complicado en los que quiero llamarlo para contarle. Y entonces recuerdo que ya no puedo y el vacío es tan grande que a veces no puedo respirar.
pero también le dije que estoy bien, que voy a estar bien, que él me enseñó todo lo que necesito saber para navegar este mundo. Incluso sin él a mi lado, mi padre me enseñó que hay cosas en la vida que no son negociables. La familia es una de ellas. La dignidad es otra. La integridad es otra más. Derek puede pensar lo que quiera de mí. Puede seguir creyendo que yo arruiné su carrera por venganza. Puede contarle quien quiere escucharlo que fue víctima de un empleado resentido. Pero yo sé la verdad. Y la verdad es simple, Derek arruinó su propia carrera al olvidar que las personas que trabajan para ti son seres humanos, no recursos desechables. Las credenciales estaban en mi teléfono personal porque la empresa nunca se molestó en darme un teléfono corporativo. El sistema no tenía otros administradores configurados, porque Derek rechazó el presupuesto para la capacitación necesaria. La presentación falló porque Derek no pudo posponer una reunión para permitir que su empleado enterrara a su padre. Cada una de esas decisiones fue suya. Cada una de esas consecuencias fue resultado directo de sus propias acciones y yo no lo destruí. Él se destruyó a sí mismo. Para los que dicen que debí ser el hombre más grande y perdonar a Derek, quiero aclarar algo importante. Perdonar no significa permitir que alguien evada las consecuencias de sus acciones. Perdonar no significa fingir que lo que hizo estuvo bien. Perdonar no significa darle acceso a sistemas corporativos. Después de que te despidió, yo no activamente busqué destruir a Derek. No contacté a sus otros empleadores para advertirles sobre él. No escribí posts en LinkedIn difamándolo. No contraté abogados para demandarlo personalmente.